Saludos a todos y todas. Hoy vamos a tener un video donde vamos a hablar sobre las nociones introductorias del procedimiento civil, conocido también como el derecho procesal civil. Lo primero es definir lo que es el derecho procesal civil como área del derecho en general. Esta definición es una definición que hemos acuñado a través de los años de experiencia nuestra enseñando este curso. Definimos el derecho procesal civil como el conjunto de principios, reglas y leyes y jurisprudencia que regula la tramitación de un pleito desde el inicio hasta el final. Es decir, son 10 etapas que vamos a estar observando y viendo que recorren la litigación civil desde que empieza hasta que termina. Por eso, pues, obviamente, cuando uno habla del procedimiento civil, no solo habla de las reglas de procedimiento civil, en el caso nuestro las reglas actuales que son del 2009, sino que habla de una serie de normativas que están implementadas y adoptadas a través de los diferentes niveles de los tribunales de Puerto Rico, Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Apelaciones y Tribunal Supremo. Y por eso es que entendemos que es un conjunto de normas que regulan toda esta etapa. ¿Hasta cuándo? Hasta que finaliza finalmente el pleito. El procedimiento civil, a nuestro juicio, a base de nuestra experiencia en Puerto Rico, consta de 10 etapas, que las tienen ahí observándolas. Número 1, el inicio de la acción civil. Esto se aborda en la regla 1 a 4 de procedimiento civil. La regla 1 es la regla del alcance de lo que básicamente pues, cubre todas las reglas de procedimiento civil en las acciones civiles. La regla 2, que es cómo se inicia el proceso, que vamos a observar ya mismito, y es fundamentalmente con la presentación de la demanda en el tribunal. La regla 3, que habla sobre la jurisdicción y la competencia, y la regla 4 sobre los emplazamientos. Esas son las normativas que vamos a ver en esta primera etapa a través de estos videos de lo que se conoce como el inicio de la acción civil. Luego, pues, vamos a estar abordando próximamente la segunda etapa, que es la base de los escritos, las alegaciones, las mociones y los escritos del expediente judicial. Cuando hablamos de los escritos, yo siempre he indicado que el derecho procesal civil es eminentemente a base de escritos. Eso no quiere decir que no haya oralidad, que no haya vista y juicio, obviamente lo hay, pero la litigación civil, contrario a la litigación penal, fundamentalmente es mediante la presentación y notificación de escritos que se presentan en el tribunal en un pleito civil. Vamos a estar estudiando las alegaciones, las mociones y el escrito al expediente judicial, así como los informes que se presentan en los casos conforme a la regla 37 que se requieren a las partes en el proceso. La tercera etapa que vamos a estar estudiando en el derecho procesal civil son el tema de las partes, la legitimación activa, la capacidad procesal, la sustitución de partes, las enmiendas a las alegaciones para incluir partes y también, pues obviamente, lo que es la intervención. De manera que vamos a estar viendo no tan solo el dilema de la legitimación, también el de la capacidad y cómo se acumulan, se incorporan partes durante el proceso. La cuarta etapa, y una de las etapas que más reglas tiene y más larga, es el descubrimiento de prueba, que comprende desde la regla 23 hasta la regla 24. Ahí vamos a estar examinando en primera instancia lo que es el alcance del descubrimiento de prueba, que es amplio y liberal, pero hay unas limitaciones, la pertinencia y los privilegios. Y luego vamos a estar estudiando pues, los mecanismos, los 5 mecanismos de descubrimiento de prueba que provee nuestro sistema de derecho, y lo vamos a estar examinando en esa etapa en particular. Y lo que es el principio de intervención, que pasa cuando hay impasse entre las partes durante el descubrimiento, pues vamos a estar examinando lo que son las órdenes protectoras y las mociones para solicitar, obligar a las partes a examinar o a descubrir pruebas. La quinta etapa que vamos a estar estudiando es la etapa que se conocen en las reglas procesales como el juicio, pero yo le llamo reglas en preparación para el juicio en su fondo. La regla 35, que recoge los mecanismos para terminar el pleito antes del juicio. La regla 38, que recoge lo que es la separación de juicio o el juicio consolidado, las citaciones, etcétera, etcétera, en ese sentido con respecto a la etapa preparatoria.
Una vez pues se celebra el juicio, que realmente el juicio quien lo regula son las reglas de evidencia, aunque hay algunas reglas de procedimiento civil que impactan en la etapa del juicio, pues entonces la otra etapa que vamos a ver es los decretos que emite el tribunal. Básicamente el tribunal a través del procedimiento litigioso emite dos decretos. Uno, lo que es la sentencia, regla 42. La sentencia no es otra cosa que aquel decreto o providencia judicial que resuelve todas las cuestiones litigiosas en el caso, no dejando nada por disponer. Mientras que durante el proceso pues existen lo que se llaman las resoluciones u órdenes interlocutorias, que son aquellas determinaciones que emite el tribunal en la cual pues no resuelve la totalidad del pleito, pero resuelve incidentes que ciertamente en ese sentido en particular pues impactan o afectan el proceso litigioso. Con posterioridad a la sentencia o a las resoluciones cuando se emiten, hay una serie de mecanismos que tienen las partes y esa es la séptima etapa que vamos a estar estudiando, que se denomina como las mociones post sentencia o post resoluciones o remedios o procedimientos posteriores a la sentencia o resoluciones que lo cubren fundamentalmente pues una serie de reglas entre la regla 47 y la regla 50 de procedimiento civil. Si el caso recurre a los procedimientos posteriores, pues entonces hay otros recursos para impugnar la sentencia que se llaman precisamente los recursos o procedimientos para revisar sentencias y resoluciones, el certiorari, la apelación y una serie de mecanismos tanto ante el Tribunal Intermedio, Tribunal de Apelaciones, como ante el Tribunal Supremo. Luego pues estudiaremos la etapa de los remedios provisionales, los recursos extraordinarios, los procedimientos legales especiales que están abordados fundamentalmente entre la regla 53 a la 60 y finalmente vamos a estar discutiendo en unos videos posteriores la última etapa que recoge lo que es la ejecución de sentencia y ciertas disposiciones generales pues, que se abordan en el procedimiento civil. Cuando hablamos del procedimiento civil a través de estas 10 etapas, no podemos olvidar que pues, estamos hablando de unas causas de acciones que se presentan en el Tribunal General de Justicia. Así que es bien importante pues, saber qué compone el Tribunal General de Justicia. En esto, pues las normativas correspondientes son las que ven ahí. La Constitución, en el artículo 2, sección 7, 9 y 10, y el artículo 5, que es el artículo que recoge las normativas en cuanto al Poder Judicial, fundamentalmente dan la base de la jurisdicción de los tribunales nuestros para entender en procesos que ocurren en nuestro territorio nacional. Esto se implementa a través de la ley especial, la ley de la judicatura. La ley actual es la ley de la judicatura del 2003, ley número 201 del 22 de agosto del 2003. Fundamentalmente esta ley pues, establece que la estructura judicial en Puerto Rico se mantiene igual que la estructura de la ley de la judicatura anterior. Son 3 niveles. Los casos comienzan por el tribunal de primera instancia, que es el tribunal de récord, y luego de que pues, se hacen las resoluciones o las determinaciones finales por el tribunal de primera instancia, se recurre ante el tribunal intermedio en Puerto Rico, que es el tribunal de apelaciones, compuesto por 39 jueces en 13 regiones judiciales y 13 paneles. Y de ahí, pues nada, se recurre ante el último tribunal de la jerarquía constitucional en Puerto Rico, dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional, que es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahí tienen una ilustración o diagrama de cuál es la estructura del Tribunal General de Justicia en Puerto Rico, que va desde que comienza el caso. Ahí tienen al nivel inferior el Tribunal de Primera Instancia, que tiene la Sala Superior y Municipal, de la cual vamos a estar hablando en otro video cuando hablemos de la competencia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Las primeras reglas que vamos a estar abordando en esta parte introductoria es la regla 1 y la regla 53. La regla 1 se titula El alcance de las reglas de procedimiento civil en nuestro Estado de Derecho. Y la regla 53 pues establece pues que las reglas no aplican a todos los procedimientos. Y ciertamente hay ciertos procedimientos legales especiales o ciertos recursos extraordinarios
o ciertas leyes que establecen unos procedimientos particulares para unas causas de acciones que se regulan por esos procedimientos. De manera que las reglas, pues dice la regla 1 que las reglas son obligatorias para todos los casos civiles ordinarios que se presentan en el Tribunal General de Justicia, pero en ciertos casos establece la regla 53, hay que hacer la interacción entre la regla 1 y la 53. La regla 53 pues establece que las reglas de procedimiento civil, las cuales vamos a estar estudiando aquí en estos videos que vamos a estar proyectando, pues no aplican a los procedimientos legales especiales, los recursos extraordinarios y cualquier otro procedimiento de naturaleza especial, pues no incluido en las reglas 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. En esas reglas, pues están recogidos la mayoría de los recursos extraordinarios. Quiere decir que si hay un recurso extraordinario específico, se regula por lo establecido en esa regla, y las reglas de procedimiento civil podrían aplicar supletoriamente aquellos que pues ciertamente no sean incompatibles con esos procedimientos de recursos extraordinarios. Nada, ahí recoge los procedimientos de sentencia declaratoria, eso se regula por su propio procedimiento. La regla 55 recoge lo que son pues el exequatur, la convalidación de sentencias extranjeras. La regla 56 regula lo que es los remedios provisionales, y así pues la regla 57 regula lo que son los injunctions. El 58 pues regula la expropiación forzosa, el 59 la sentencia declaratoria, y la regla 60 pues una regla que vamos a estar estudiando que permite que se puedan litigar de manera sumaria, es optativo de parte de un reclamante para llevar la acción siempre y cuando no exceda de los $15,000. De manera que lo que nos está diciendo la regla 53 es que aunque como regla general las reglas van a aplicar a todos los procedimientos ordinarios que se presentan en el Tribunal General de Justicia, hay ciertas causas de acciones que tienen su propio procedimiento en los cuales las reglas no van a aplicar mandatoriamente, pero sí podrían aplicar supletoriamente. Son ejemplos, ahí tienen varios ejemplos de casos regulados por procedimientos legales especiales, el procedimiento de declaratoria de heredero, la administración judicial de bienes del finado, el nombramiento de tutores y defensores, la adopción, los procesos de alimentos de menores, conforme a la ley de sustento de menores, los procedimientos de desahucio, el arbitraje comercial y las reclamaciones laborales, que ya mismo vamos a ver, hay una ley número 2 de procedimiento sumario desde 1961 que permite que el trabajador pues, pueda acogerse a ese procedimiento, que tiene términos más cortos para contestar y presentar las alegaciones responsivas, tiene términos más cortos para los descubrimientos de pruebas, un solo mecanismo de descubrimiento. Los recursos apelativos pues tienen su propio procedimiento y plazos distintos a los procesos ordinarios, de manera que en ese sentido en particular pues lo que va a regular es lo que diga ese procedimiento, y las reglas pues aplicarían supletoriamente. Hay abundante jurisprudencia sobre eso, nada, voy a algunas que recoge la presentación y que las exponemos en nuestro libro Sumario de Procedimiento Civil Puertorriqueño, que está disponible en la librería Biblioservices, y que pues obviamente ustedes lo tienen disponible para poderlo comprar. Aquí pues tienen una edición de este texto. Hay otros textos también de Derecho Procesal Civil Puertorriqueño. Gracias a Dios hay varios textos por varios autores. Y en este pues nosotros seguimos esa metodología de discutir el proceso civil, fundamentalmente destacando esas 10 etapas del proceso civil. Bueno, con relación a la interacción entre lo mandatorio que es la regla para todos los procesos ordinarios vis a vis a cuando se presenta un recurso extraordinario o un procedimiento bajo una ley especial, varios casos que llamo la atención que es importante para examinar. El caso de Medina Nazario versus McNeil Healthcare de 2016 del Tribunal Supremo de Puerto Rico, número 36. Ese caso es un caso que radicó un trabajador bajo la Ley 2 de Procedimiento Sumario, donde en un momento en particular, en un caso de despido injustificado y crimen,
se solicitó casi a los 2 años pedir enmendar la querella para pues acumular unas reclamaciones adicionales, pero también para traer pues a un perito. En ese caso, porque se alegó, entre otras cosas, pues el acoso laboral o el móvil. El tribunal, luego de escuchar a las partes, pues declaró no al lugar a la enmienda y no al lugar a, pues, a traer esa prueba. Así que en ese sentido en particular, pues el abogado que representaba al trabajador, en lugar de recurrir en alzada a un recurso apelativo, el cual tenía disponible, en ese caso en particular el certiorari, presentó una moción de reconsideración. La moción de reconsideración está disponible para todos los casos civiles ordinarios que se presentan. Esto está en la regla 47 de procedimiento civil. Se puede presentar, vamos a estar estudiándolo, para pedir reconsideración de resoluciones interlocutorias, como era este caso, o para pedir reconsideración de sentencia. Lo que pasa es que este era un caso bajo la ley de procedimiento sumario. La ley 2 de procedimiento sumario contemplaba de que se podía recurrir en alzada mediante pues, los recursos apelativos correspondientes. E inclusive la casuística y la jurisprudencia, aunque la ley 2 no hablaba de certiorari, pues la jurisprudencia permitía que se podía recurrir mediante el certiorari. Pero el abogado decidió radicar una moción de reconsideración. El plazo de la moción de reconsideración pues, era un plazo corto, de 15 días. ¿Qué ocurrió? Que el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció claramente que la moción de reconsideración no procede de los casos bajo la ley 2. Esto es una ley especial que tiene su propio procedimiento, no contempla la moción de reconsideración, sí el recurso de certiorari. Y en ese sentido en particular, pues el tribunal entendió que permitir eso pues, era incompatible con el proceso sumario. Pero aún más allá, un fundamento que esgrimió tanto la opinión mayoritaria como la opinión concurrente fue el sentido de que el problema y el dilema era un disloque, porque el certiorari que estaba disponible, el Tribunal Supremo resolvió que el plazo es de 10 días, mientras la moción de reconsideración pues, era incompatible porque era un plazo de 15 días. De manera que el Tribunal Supremo pues, resolvió que a pesar de que la moción de reconsideración está disponible para todos los procedimientos ordinarios, no es así para un caso bajo la ley 2. En el otro caso que tienen ahí, Patiño Chirino versus Villa Antonio Beach Resort, fundamentalmente el Tribunal Supremo volvió a ratificar que no está disponible la moción de reconsideración. Esta vez se trataba de un caso bajo la ley de procedimiento sumario, pero se utilizó para solicitar reconsideración de una sentencia final. De manera que el Tribunal Supremo, al igual que hizo en el caso de McNeil Healthcare, resolvió que tampoco está disponible la moción de reconsideración para pues, recurrir o para impugnar una determinación del tribunal porque es incompatible con el proceso sumario. Posteriormente, el caso de Mariela Ruiz Camilo versus Trafón Group Inc., el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que tampoco está disponible la moción bajo la regla 43. Esa moción permite que en todos los procedimientos ordinarios donde pues, el tribunal emite una sentencia, se radique esa moción para que el tribunal haga determinaciones de hecho o conclusiones de derecho si no las hizo, y si pues, faltó al tribunal emitir unas determinaciones de hechos adicionales, pues permite que el abogado pues, pueda presentar esa moción para que el tribunal emita unas determinaciones de hechos adicionales y conclusiones de derecho. La regla también establece un plazo corto de 15 días. De nuevo, el Tribunal Supremo estableció que, al igual que la moción de reconsideración, esto es incompatible, no procede la moción bajo la regla 43 en los casos bajo la ley 2 de procedimiento sumario. Como ven, en estos dos casos, y hay otros casos más, el Tribunal Supremo pues básicamente ha establecido que a pesar de que la regla 1 establece que las reglas de procedimiento civil van a ser mandatorias y obligatorias para todos los procesos ordinarios, no nos podemos olvidar que hay unas excepciones y que están contemplados en lo que dispone la regla 53 a esos efectos. Hay un caso final que quiero exponerle, resuelto por el Tribunal Supremo recientemente en el 2025, es el caso de Jack Javier Slim versus Royal Blue Hospitality, el Conquistador. Este caso
es otro caso bajo la Ley 2 de Proceso Sumario, donde en este caso en particular se radicó un pleito por un trabajador en el Tribunal de Primera Instancia, se invocó la Ley 2 de Procedimiento Sumario. El demandante era un demandante no residente, así que el tribunal le impuso una fianza de no residente. La regla 69.5 que vamos a estudiar más adelante establece que aunque un demandante fuera de esta jurisdicción que no es residente puede presentar un pleito en nuestra jurisdicción, el tribunal le podría imponer como condición para continuar en el proceso que preste una fianza de no residente para garantizar pues, las costas o los honorarios en que incurran las partes demandadas en este caso en particular. Eso pues ocurre en todos los casos civiles que se presentan en Puerto Rico. Bueno, pues nada, aunque el tribunal se retractó luego cuando se presentó una moción de reconsideración por el abogado del trabajador, esa controversia se planteó ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo resolvió de que en los casos laborales bajo la Ley 2 que se presenten en Puerto Rico, no procede que se imponga la fianza de no residente. Es decir, no es aplicable la regla 69.5. ¿Por qué? Nada, el Tribunal Supremo de nuevo pues va al historial y establece que en Puerto Rico existe una ley que se llama la Ley 402, que la política judicial es que no procede de la imposición de honorarios ni costas a los litigantes, trabajadores que presentan un caso bajo la Ley 2 de Procedimientos Civiles en Puerto Rico. De manera que si la política judicial es que no se le puede imponer honorarios a un trabajador, es decir, si el trabajador pierde el pleito bajo esa ley, pues aunque en los casos ordinarios y civiles, pues hay que pagar las costas y los honorarios si determina temeridad, en los casos laborales están exentos los trabajadores de la imposición. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, yendo a la naturaleza de lo que es lo que establece esa ley, estableció que ciertamente la regla 69.5 no es aplicable cuando estamos hablando de un caso que es de un trabajador que se ha radicado bajo la ley 2 de Procedimiento Sumario. Nada, esto es todo en cuanto a esta parte introductoria en términos de ver cuál es el alcance de las reglas y no olvidarnos de que existe pues obviamente excepciones donde las reglas procesales no son obligatorias, pero pueden ser supletorias. Saludos.